Era una fría tarde de otoño. La llovizna convertía las hojas caídas en una alfombra resbaladiza. Allison Harvey, la profesora del instituto, llevaba 3 días intentando controlar la fiebre con remedios caseros. El termómetro marcaba 39,5 e incluso el simple movimiento de la cabeza le producía un dolor sordo por todo el cuerpo. Dean, su marido, llegó a casa a las 10 de la noche. Olía a aceite de máquina y a perfume ajeno. Debía de haberse retrasado otra vez en el taller. Miró a su mujer tumbada bajo 2 mantas y frunció el ceño. ¿Sigues enferma? ¿Quieres dejar de automedicarte? Allison quiso protestar, odiaba los hospitales, pero un nuevo ataque de tos la interrumpió. La tos era profunda y le revolvía los pulmones. Ya está, recoge. Voy a llamar a una ambulancia. Dean sacó su teléfono con un tono de superioridad en su voz. 40 minutos después, Allison ya estaba en la sala de urgencias del hospital de la ciudad. El médico, un hombre mayor con la barba canosa pulcramente recortada, le auscultó los pulmones y negó con la cabeza. Neumonía bilateral, señora Harvey. Tendrá que quedarse con nosotros. Había sitio para 4, pero 3 camas estaban vacías. Una anciana dormitaba en un rincón junto a la ventana. Allison se acomodó contra la pared de enfrente, observando las rosaduras del linóleo y las manchas amarillentas del techo. La enfermera colocó rápidamente la vía y se marchó, dejándola sola con el zumbido de los pasillos del hospital. Dean la visitó al día siguiente después de comer. Trajo naranjas y una botella de agua mineral y se sentó en el borde de la cama. ¿Cómo estás? ¿Qué dicen los médicos? Viviré, intentó sonreír Allison. Antibióticos, suero. Dicen que serán 15 días. ¿2 semanas? Algo parecido al ánimo se deslizó en la voz de su marido, pero enseguida frunció el ceño. Eso es mucho tiempo. ¿Y tus clases? El director prometió encontrar un sustituto. Todo el mundo lo entiende. La salud es más importante. Dean asintió y sacó su teléfono, desplazándose rápidamente a través de algunos mensajes. Allison lo observaba con los párpados entrecerrados. 15 años de matrimonio le habían enseñado a notar los más mínimos cambios en su comportamiento. Algo iba mal. Normalmente pensativo, ahora parecía distraído, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. Por cierto, estaba pensando, se guardó el teléfono en el bolsillo, que tal vez, mientras estés aquí, haga una venta de garaje. Hace tiempo que quiero deshacerme de algunos trastos. Empezaré a renovar el salón y te quitarás de en medio lo de no muevas mis libros. Allison enarcó las cejas, sorprendida. Nunca habían hablado de vender trastos ni de renovar. ¿Y qué trastos? Todo en su casa era funcional y necesario. ¿No deberíamos esperar a que vuelva?, sugirió con cautela. Tenemos que decidir juntos, después de todo. Sabes que ahora estoy en un parón en el taller. Es un buen momento para hacer la casa, se levantó Dean. Muy bien, tengo que irme. Me pasaré mañana. Se inclinó para besarle la frente, apresuradamente, casi con formalidad. Volvía a oler a perfume de otra persona, y a Allison el aroma le resultaba vagamente familiar. Los días siguientes transcurrieron lentamente. Intravenosas, inyecciones, lecturas de temperatura. Su compañera estaba callada, mirando por la ventana o dormitando la mayor parte del tiempo. Dean venía brevemente, siempre después del trabajo, siempre con prisa. Sus visitas se convirtieron en un ritual. Sentarse en el borde de la litera, preguntarle cómo se encontraba, contarle algo sin importancia sobre el trabajo y despedirse con un beso. Al 5.º día, Allison lo vio marcharse y detenerse en el pasillo, cerca de la enfermería. No pudo distinguir las palabras, pero su postura, la forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante, apoyando la mano en el mostrador, hablaban de una conversación informal. La risa de una mujer llegó hasta la sala y Allison reconoció la voz. La administradora de la sala, creo que se llamaba Sandra.
Era una rubia alta, perfectamente maquillada, que pasaba a menudo por delante de la sala haciendo sonar sus tacones por el pasillo. Allison se tapó los ojos. Por fin le había bajado la fiebre y sus pensamientos estaban más claros. Algo había cambiado sutilmente en su relación con Dean durante el último año. No sabría decir con exactitud cuándo había empezado. Tal vez cuando él decidió ampliar su taller y empezó a quedarse hasta tarde, o tal vez cuando ella empezó a hacer horas extra en la facultad, estudiando para los exámenes finales. Era como si hubieran empezado a moverse en líneas rectas paralelas, cada vez más separadas. Por la noche no podía dormir. La lluvia crujía al otro lado de la ventana y, en algún lugar del pasillo, las enfermeras hablaban en voz baja. Allison pensaba en casa, en su clase, en el libro sin leer de su mesilla de noche, y en por qué el olor del perfume de su marido le resultaba tan familiar. Juraría que lo había oído aquí, en el hospital, pero no recordaba dónde. Después de una semana en el hospital, Allison se había acostumbrado al ritmo de la rutina matutina. Una enfermera con un termómetro aparecía a las 7 en punto, un goteo media hora más tarde y luego el desayuno. Aprendió a reconocer los pasos del personal. Las enfermeras caminaban con rapidez y ligereza, los médicos con paso firme, y los tacones de Sandra Osborne marcaban un ritmo especial en el pasillo, claros y seguros. Era la primera vez que Sandra entraba en la sala aquella mañana. Allison intentaba coger un libro que se le había caído cuando oyó el familiar ruido de tacones y el susurro de una bata almidonada. Sandra se inclinó sobre el libro y Allison percibió el aroma de un perfume, ligero, ligeramente especiado, con un toque de vainilla. «Oh, Fitzgerald, me encantan los clásicos». Su sonrisa era impecable, al igual que todo su aspecto. Pelo rubio perfectamente peinado, ojos expertamente acentuados, manicura de color pastel. Parecía extraño ver tanto brillo entre las paredes del hospital. «Gracias», aceptó Allison, sintiéndose inesperadamente irritada. «Usted es la administradora de la sala, ¿verdad?» «Sí, soy Sandra. Pensé en venir personalmente a ver cómo estabas. Su marido está muy preocupado por su estado». Algo en la forma en que dijo «su marido» hizo que Allison desconfiara. Un ligero descuido en su entonación, una suavidad excesiva. No podía precisar exactamente qué era lo que la había pillado desprevenida. ¿Suele Dean preguntar por mi salud al personal? Oh, sí, es muy atento. Sandra se agachó en el borde de una litera vacía cercana. Ayer tuvimos una larga conversación sobre tu tratamiento. Ya sabes, la neumonía es algo insidioso. Hay que llevarla hasta el final. Allison recordó la visita de su marido ayer. Solo había estado allí 15 minutos como mucho, alegando una urgencia laboral. Al parecer, esa urgencia laboral había incluido hablar con una recepcionista espectacular. Una enfermera entró en la habitación con un gotero y Sandra se levantó. «Recupérese, señora Harvey. Si necesita algo, no dude en pedírmelo». Salió flotando de la sala, dejando tras de sí un rastro de perfume y un vago malestar. Allison miró la pinza intravenosa, observando distraídamente las gotas, y recordó cómo había conocido a Dean. 15 años atrás había arreglado su viejo Ford y sus manos olían a aceite de máquina, no a perfume caro. Eran jóvenes, esperanzados, y el futuro parecía claro y brillante. Después de comer, entró Dean. Llevaba una bolsa de fruta y un número nuevo de una revista. «¿Cómo estás hoy?» Se inclinó para besarle la mejilla y Allison volvió a percibir el aroma familiar. «Mejor. Conocí a tu recepcionista, Sandra». Ella observó atentamente su reacción, pero Dean solo se encogió de hombros. «Oh, sí. Una mujer inteligente. Ayuda con el papeleo». «¿Qué tipo de papeleo?» «Bueno, seguros, cosas así, certificados». Desvió la mirada empezando a alisar una arruga en la colcha. «Escucha, he estado pensando en las reparaciones.
Quizá podríamos cambiar todos los muebles del salón al mismo tiempo. Tienes tu propio dinero en la tarjeta, ¿no? El brusco cambio de tema era tan evidente que Allison se sintió confusa. En 15 años de matrimonio, nunca habían abordado el tema de su dinero. Todo había sido siempre compartido. Dean, ¿qué pasa? No pasa nada, sacó su teléfono, desplazándose rápidamente por los mensajes. Solo pensé que era hora de refrescarme. Ya que estás aquí curándote, podría ponerme a trabajar en casa. Unos tacones familiares resonaron en el pasillo y Dean giró la cabeza al oírlos. El movimiento fue casi imperceptible, pero Allison lo captó, al igual que la forma en que el ritmo de su respiración se aceleró ligeramente. Por cierto, hoy llegaré tarde al taller, se levantó. El cliente va a traer el coche después de las 8. Llegas tarde todos los días. Mucho trabajo. Se inclinó para darle el acostumbrado beso en la frente. Que te mejores. Allison lo observó caminar hacia la puerta con su paso característico, ligeramente encorvado, con las manos metidas en los bolsillos de los vaqueros. Se detuvo en el puesto de enfermeras del pasillo y ella pudo oír la suave conversación y las risas de Sandra. Su compañera de sala, una mujer mayor y silenciosa, habló de repente. «Sabes, chica, llevo 30 años de enfermera. Recuerdo bien esa risa. Así es como te ríes cuando quieres caer bien». Allison no contestó. Miró por la ventana la llovizna y pensó en lo extraña que era la vida. Todo parecía normal, pero un pequeño toque, una nota equivocada, y todo el cuadro empezaba a desmoronarse, revelando lo que ella no quería notar. Por la noche, cuando se apagaron las luces de la habitación, permaneció despierta durante largo rato, repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. Dean se había quedado hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, hablaba menos, como si se hubiera encerrado en sí mismo. Ella lo atribuyó al cansancio. El taller era muy exigente. Tal vez debería haberse fijado mejor. Fuera de la ventana, la lluvia volvía a crujir. En algún lugar de los pasillos del hospital, las enfermeras hablaban, los instrumentos pitaban, las ruedas de las camillas crujían. Los sonidos habituales del hospital, que se habían vuelto tan familiares a lo largo de la semana, tan familiares como el tintineo de los tacones de Sandra, su risa suave, su andar característico, y el olor de su perfume en la camisa de Dean. La medicación de la mañana cansó a Allison y se quedó dormida. En el medio sueño, la habitación del hospital se mezclaba con recuerdos de hacía 15 años. Un viejo Ford con el motor parado, un taller de reparaciones de carretera a las afueras de la ciudad, un joven mecánico con un mono grasiento. Aquel día había ido corriendo a una entrevista de trabajo y no esperaba que el coche fallara. Dean salió del taller, se limpió las manos con un trapo y sonrió abiertamente, como un niño. «No se preocupe, señorita, lo haremos». Recordó que estaba sentada en el banco fuera del taller, viéndole trabajar, y por primera vez en mucho tiempo se sintió tranquila y bien. Había arreglado el coche en 1 hora, se negó a aceptar dinero y solo le pidió un número de teléfono. Allison se sorprendió entonces. Llevaba un jersey viejo, sin maquillaje, el pelo revuelto, y él parecía haber visto algo especial. Su primera cita fue en una sencilla cafetería. Dean habló de su sueño de abrir su propio taller, ella de querer enseñar literatura a los niños. Hablaron hasta la hora de cerrar y la camarera insinuó varias veces que era el momento de hacer los honores, pero a ellos no les importó. Allison se dio la vuelta en la cama del hospital, intentando ponerse cómoda. Los recuerdos llegaban en oleadas. Su primer viaje juntos fuera de la ciudad, donde habían pasado el día paseando por los bosques otoñales. Dean la cogía en brazos, la llevaba por los arroyos y ella se reía y se acurrucaba contra su hombro. Por la noche, asaban malvaviscos en la hoguera y hacían planes para el futuro. La boda fue modesta. Unos pocos amigos, los padres, un sencillo vestido blanco.
Pasaron la luna de miel en la carretera. Cogieron una tienda de campaña y viajaron a donde quisieron. Durmieron a orillas de lagos, desayunaron en cafés de carretera y Dean la cogió de la mano todo el tiempo, como si temiera que desapareciera. Los primeros años pasaron volando como un día. Compraron una casita a las afueras de la ciudad, vieja y en mal estado, pero suya. Por las tardes, Dean arreglaba las goteras del tejado y Allison pintaba las paredes. Los fines de semana iban juntos de compras, elegían muebles y cortinas. Cada cosa de la casa guardaba recuerdos comunes. El sofá que Allison había comprado con su primer premio en el colegio, el juego de cocina que habían pasado una semana montando, las estanterías que Dean había hecho con sus propias manos. Dean trabajaba duro, ahorrando para tener su propio taller. Allison le ayudaba lo mejor que podía, haciendo horas extra en la escuela, dando clases particulares. Cuando por fin abrió su negocio, lo celebraron toda la noche sentados en el porche, bebiendo vino y soñando con el futuro. El taller crecía, ganaba clientes. Dean se quedaba hasta tarde cada vez más a menudo, pero Allison sabía que su negocio requería tiempo y energía. Ella estaba ocupada con la escuela, sus alumnos, preparando las clases. Las tardes juntos no tardaron en hacerse menos frecuentes, sus conversaciones más cortas. Hace 3 años, algo se rompió. Tal vez fuera el cansancio. Ambos trabajaban mucho. Tal vez fuera la rutina. Cada día era igual al anterior. O tal vez simplemente habían dejado de notarse el uno al otro por encima de la rutina diaria. Allison recordó la noche en que se sintió distanciada por primera vez. Había preparado una cena especial, el aniversario de su primer encuentro. Dean había llegado tarde, comió apresuradamente y se quedó mirando el teléfono. Ella intentó hablar del pasado, pero él se limitó a asentir distraído, pensando en algo propio. Poco a poco empezaron a vivir cada uno a su ritmo. Dean dormía en el taller cada vez más a menudo, explicando que tenía trabajo urgente que hacer. Allison estaba inmersa en las tareas escolares, preparación de exámenes, actividades extraescolares, interminables revisiones de cuadernos. Era como si se hubieran convertido en vecinos que casualmente compartían la misma casa. La mesilla de noche de la habitación del hospital estaba llena de medicamentos. Allison miró las etiquetas, recordando cómo Dean solía cuidarla cuando estaba enferma. Le llevaba té caliente con miel, le leía en voz alta, simplemente se sentaba a su lado. Ahora sus visitas eran breves y formales, como si cumpliera con un deber. Fuera de la ventana, la ciudad era ruidosa. Coches, voces, fragmentos de música. En algún lugar ahí fuera estaba su taller, su casa, su vida pasada. Me pregunto, pensó Allison, ¿cuándo exactamente había cambiado el olor a aceite de máquina de la camisa de Dean por el perfume de una mujer? ¿Cuándo su mirada, antes tan atenta y cálida, empezó a deslizarse más allá de ella? ¿Cuándo sus conversaciones se convirtieron en un intercambio de frases de servicio? Su compañera de piso encendió en silencio la radio, viejas melodías, suaves y un poco tristes. Allison recordó su primer baile en la boda, incómodo, feliz, esperanzador. Dean le había pisado el pie y se había disculpado, y ella se había reído y le había besado, ignorando a los invitados. 15 años era mucho tiempo. Habían crecido, cambiado, se habían convertido en personas diferentes. Quizá era normal que los sentimientos se desvanecieran y los sueños dieran paso a las preocupaciones cotidianas. Pero entonces, ¿por qué le dolía tanto ver a Dean demorarse en la enfermería, oír las risas de las mujeres en el pasillo, oler el perfume de otra persona en su camisa? La enfermera trajo la medicación de la noche. Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer y en la habitación empezaba a refrescar. Allison subió más la manta y se preguntó qué estaría haciendo Dean. ¿Estaría realmente en el taller? O tal vez sentado en algún café, mirando fijamente a los ojos de una mujer que olía a vainilla y traición.
Allison pudo sentarse en la cama e incluso caminar un poco por la habitación. Su vecina había sido dada de alta y ahora pasaba el tiempo sola, haciendo crucigramas y leyendo revistas viejas. Aquella mañana salió por primera vez al jardín del hospital. Una enfermera la ayudó a abrigarse y la acompañó hasta un banco bajo un viejo arce. Las hojas estaban a punto de caer, pero el tiempo era sorprendentemente cálido para ser mediados de otoño. «Solo un ratito, ¿vale?», le amonestó la enfermera. «Y si necesitas algo, llámame enseguida». Allison asintió, envolviéndose con más fuerza en su rebeca de lana. Desde la ventana abierta del primer piso llegaban los sonidos del hospital, voces, pasos, el pitido de los instrumentos. Se tapó los ojos exponiendo la cara al débil sol otoñal cuando oyó una voz familiar. Sí, esta tarde. Dean estaba al teléfono, al parecer de pie junto a esa misma ventana. No, no lo sabe. ¿A quién le importa? Lo importante es sacarlo todo mientras ella esté aquí. Allison se quedó paralizada, temerosa de moverse. El viento arrastraba retazos de conversación. El sofá puede ir al taller. Sí. Y las estanterías también. No, deja los electrodomésticos para ahora. Escucha, no puedo hablar mucho. Vendré a visitarte en media hora. Una pausa. Luego su voz de nuevo, más tranquila. Sí, Sandra, me acuerdo de lo de los documentos. Todo irá bien, no te preocupes. Allison exhaló lentamente. Tenía un nudo en la garganta, pero se obligó a quedarse quieta. Una pareja de ancianos pasó caminando lentamente por los senderos del jardín. A lo lejos, los coches tocaban el claxon. ¿Qué haces aquí? Dean apareció de repente como materializado de la nada. Se supone que no debes estar fuera mucho tiempo. El médico dijo que podía. Levantó los ojos, mirando fijamente a su marido. Y hoy llegas temprano. Sí. Decidí pasar temprano. Se sentó a su lado, sacando su teléfono. Tengo algunas noticias. Comenzó la renovación de la sala de estar. He tenido que quitar algunas cosas de en medio. ¿Qué tipo de cosas? Oh, solo pequeñas cosas, se encogió de hombros. Trastos viejos en su mayoría. Allison recordó su sofá, el cómodo con los cojines suaves, comprado con su primer bono de maestra. Las estanterías que Dean había hecho él mismo, buscando cuidadosamente la madera y el barniz. ¿Basura? ¿Sabes? Se ajustó la Rebeca. He estado pensando que quizá no deberíamos empezar a renovar ahora. Esperemos hasta la primavera. No, ahora es el momento, interrumpió. Mientras estés aquí, lo haré. Será una sorpresa. No me gustan las sorpresas. Dean permaneció en silencio mirando el teléfono. Un mensaje parpadeó en la pantalla y Allison tuvo tiempo de fijarse en el nombre del remitente, Sandra. Es hora de que vayas a la sala. Se levantó. Ya empieza a hacer frío. ¿Te acompaño? Iré andando. Caminó lentamente por los pasillos del hospital, apoyándose en la pared. En su cabeza se arremolinaban fragmentos de una conversación que había oído por casualidad. Sacarla mientras estaba aquí. El papeleo. Sandra. La sala estaba tranquila y fresca. Allison se metió bajo las sábanas y sacó el móvil. La aplicación del banco mostraba el saldo habitual, su sueldo de profesora y unos pequeños ahorros. No podía consultar la cuenta conjunta, solo Dean tenía acceso. Al anochecer, una enfermera pasó con una vía. ¿Sandra no trabaja hoy?, preguntó Allison con indiferencia. No, se ha tomado el día libre, dijo la enfermera colocando la aguja con destreza. Algunos asuntos personales, dicen. Asuntos personales. Me pregunto si incluían el traslado de muebles de la casa de otra persona. Allison observó el lento goteo de la medicina y pensó en lo extraña que era la vida. Hacía una semana todo parecía claro y familiar, pero ahora cada palabra, cada gesto se llenaba de un nuevo significado. Se oyeron pasos en el pasillo. Alguien llevaba un carrito con la cena. Olía a comida de hospital y a medicamentos. Fuera de la ventana oscurecía.
Las luces de la ciudad estaban encendidas. En algún lugar, en su casa, ahora estaba vacía y en silencio. ¿O no? El teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Dean. Hoy no vengo. Mucho trabajo. Descansa un poco. Allison dejó el teléfono en la mesilla. Recordó el día en que ella y Dean habían elegido un sofá. Habían pasado por una docena de tiendas antes de encontrar el adecuado. Aquí es donde leeremos juntos, veremos películas, había dicho entonces. Este es nuestro sofá familiar. Me pregunto cómo él y Sandra lo trasladaron. Probablemente contrataron mudanzas. ¿Y de dónde habrán sacado los libros de las estanterías, los mismos libros que habían coleccionado a lo largo de los años, que se habían regalado en vacaciones, que habían comentado en las largas tardes de invierno? Volvieron a oírse pasos en el pasillo. Alguien del personal estaba haciendo su ronda vespertina. Allison cerró los ojos y se hizo la dormida. No quería hablar con nadie. No quería pensar en el salón vacío, en la traición, en lo que pasaría después. Solo quería estar tumbada en la oscuridad y escuchar el viento otoñal en la ventana, arrancando las últimas hojas del arce del hospital. La rutina del hospital seguía su propio horario. A las 6 de la mañana, la limpiadora, haciendo tintinear un cubo, lavaba los pasillos. A las 7:30 llegaban los termómetros, a las 7 las primeras medicinas y goteros. El desayuno llegaba a las 8 en punto, y Allison había aprendido a ver la hora por el ruido de las ruedas de los carritos sobre el suelo de baldosas. Aquella mañana se despertó antes de lo habitual debido al calor que hacía en la sala. La enfermera de noche había olvidado abrir la ventana, y Allison salió de la cama con cuidado, envuelta en su bata de hospital. Después de una semana de tratamiento, su debilidad casi había desaparecido, con solo algún mareo ocasional. Junto a la ventana había un viejo sillón de visita, y Allison se acomodó en él, observando cómo se iluminaba el cielo tras el cristal. El patio del hospital iba cobrando vida poco a poco. Llegaban los primeros coches, las enfermeras se apresuraban a sus turnos y en algún lugar del piso de abajo, un conserje barría las hojas caídas. Se oían voces en el pasillo mientras las enfermeras se reunían en la sala de residentes para el cambio de turno. Allison ya conocía la rutina matutina: hablar de pacientes difíciles, asignar tareas y, por supuesto, los inevitables cotilleos del hospital. ¿Te lo puedes creer? Ayer entré en la habitación 12 y allí estaba Sandra. Supuestamente trajo el papeleo del paciente a las 10 de la noche. La voz de la enfermera de noche sonaba apagada, pero en el silencio matutino las palabras se oían con claridad. ¿A las 10? ¿No iba a recogerla el decano Harvey? Así es. La espera en el aparcamiento todas las noches, pensando que nadie se da cuenta. Y tenemos a su mujer tumbada aquí en el 32. Ya sabes, ella es tan tranquila, leyendo libros. Allison se congeló en su silla. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Lo supe la primera vez que los vi juntos. Parece que está visitando a su mujer, pero sigue charlando con Sandra en el puesto. Están discutiendo algunos documentos, o simplemente de pie riéndose. Sandra dice que él la está ayudando a abrir un servicio de coches, le está transmitiendo su experiencia. Sí, la experiencia. Ayer vi la experiencia que le estaba dando en el coche. Justo en el aparcamiento pensé que nadie se daría cuenta. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió la conversación. Se oyó la voz severa de la enfermera jefe dando instrucciones para el día. Allison permaneció sentada sin moverse, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. El día se hacía interminable. Los sonidos familiares del hospital, el arrastrar de las zapatillas por el pasillo, el pitido de los instrumentos, el susurro de los goteros, parecían ahora monótonos, ajenos. Allison comía mecánicamente avena insípida, tragaba pastillas obedientemente, respondía a las preguntas del médico durante las rondas. Después de comer, una joven enfermera vino a cambiarle la vía.
Trabajaba en silencio, evitando cuidadosamente la mirada de la paciente. Volvieron a oírse voces en el pasillo, ahora de las enfermeras que repartían ropa limpia. Te lo digo yo, se ven todas las noches. Ella le lleva el café al taller y le prepara los almuerzos. ¿Cómo puede hacer eso? La mujer de un hombre está en el hospital y ellos... ¿Qué pasa con Sandra? No está acostumbrada. El año pasado estuvo con un hombre casado mientras su mujer estaba en cuidados intensivos. Hacia el atardecer empezó a llover. Las gotas tamborileaban en los aleros de hojalata, los truenos retumbaban a lo lejos. Allison se quedó mirando al techo y recordó todas las rarezas de las últimas semanas, las visitas apresuradas de su marido, sus constantes retrasos y excusas, el olor a perfume ajeno en su camisa. A las 9 en punto, la enfermera de noche se asomó a la habitación. Su marido llamó, dijo que no vendría hoy. Trabajo urgente en el taller. Sí, claro. Allison incluso logró esbozar una sonrisa. Últimamente tiene mucho trabajo. La enfermera se arrugó en la puerta con claras ganas de decir algo, pero cambió de opinión y salió. Volvieron a sonar voces en el pasillo. El personal se preparaba para el turno de noche. El hospital nunca dormía realmente, solo un ritmo sustituido por otro. Fuera de la ventana retumbaba la lluvia. En algún lugar de la parte trasera del hospital, el teléfono sonó con lágrimas en los ojos. En la habitación contigua, alguien gemía suavemente mientras dormía. Los sonidos nocturnos habituales a los que Allison se había acostumbrado, solo que ahora parecían diferentes, como si el mundo del hospital se hubiera dividido en antes y después de la conversación que había escuchado. El tic-tac del reloj de pared se oía claramente en el silencio, minuto tras minuto, hora tras hora. Me pregunto, pensó Allison, mirando la mano que se sacudía, cuántas de esas noches había pasado Sandra con su marido mientras ella yacía aquí, tragándose confiadamente la medicación prescrita. Las rondas matutinas se alargaban. La joven interna escuchaba los pulmones de Allison durante largo rato, frunciendo el ceño y tomando notas en el historial. Fuera de la ventana, lloviznaba y las gotas en el cristal desdibujaban el contorno del patio del hospital. ¿Cómo van las reparaciones?, preguntó el médico de guardia mientras la interna jugueteaba con el estetoscopio. El marido está trabajando en ello, se encogió de hombros Allison. Dice que quiere darme una sorpresa. En ese momento, una enfermera se asomó a la habitación. Señora Harvey, hay una llamada para usted. Su marido pide el teléfono. La enfermería de guardia estaba vacía. Era la hora de comer. Allison descolgó el teléfono, arrugándose habitualmente ante el olor a desinfectante de hospital. Hola. La voz de Dean sonaba inusualmente alegre. Escucha, este es el asunto. Pensé en empezar por la sala de estar. ¿Recuerdas cuando dijiste que estabas harto de esas sillas viejas? Yo no dije eso. Por supuesto que lo hiciste, el año pasado. De todas formas, ya las he cambiado de sitio, y la mesa de centro también. Estaba tambaleante de todos modos. Allison se tapó los ojos. Las sillas habían sido un regalo de inauguración de sus padres, cómodas, de respaldo alto, perfectas para leer. Y habían elegido juntos la mesa, pasándose todo el fin de semana buscando la adecuada. Y quité el estante de fotos, continuó Dean. Estaba ocupando espacio. El estante estaba lleno de fotos de su boda, instantáneas de sus viajes, fotos de las graduaciones de sus alumnos, 15 años de vida en un marco de madera. ¿Dónde lo has metido todo? Al taller, de momento. Luego decidiremos qué tirar, qué vender. Algo crujió en el auricular, una voz de mujer, apagada pero familiar. Dean se despidió apresuradamente. Tengo que irme. Ha llegado un cliente. Allison colgó lentamente el teléfono. Sobre la mesa de la enfermera de guardia había una revista nueva, con una pareja sonriente en la portada que anunciaba muebles para el hogar. «Crea tu espacio perfecto», rezaba el titular. La habitación era tranquila y fresca. En la cama de al lado ya habían puesto sábanas limpias.
Esta tarde iba a llegar un nuevo paciente. Allison sacó el móvil y abrió la galería. Allí estaba el salón, luminoso y acogedor, con estanterías a lo largo de las paredes, sillones junto a la ventana, una mesa de centro con tazas de té, una estantería con fotografías, el pequeño mundo que habían creado juntos, que ahora desaparecía pedazo a pedazo. Por la noche, Dean volvió a llamar. Estaba pensando, ¿por qué no reemplazamos el sofá? Es un poco anticuado. Es mi sofá favorito. Lo era. Es hora de cambiar, ¿no? Había música sonando detrás de él. No parecía estar en el taller. Y una risa de mujer, ya ni siquiera disimulada. Por cierto, también he empaquetado tus libros, añadió descuidadamente. De todas formas, están acumulando polvo. Libros. La biblioteca de su profesor reunida a lo largo de los años. Ediciones raras donadas por colegas. Tomos andrajosos con anotaciones en los márgenes. Decano, ¿por qué no dejas las renovaciones? Pronto me darán el alta. No, el doctor dijo que tienes al menos otros 15 días. Ya tendré tiempo de hacerlo. Es una sorpresa. En el pasillo, las enfermeras estaban repartiendo la cena. Olía a gachas de hospital y a medicación vespertina. Allison miraba por la ventana los árboles mojados e intentaba imaginarse su salón vacío, sin sillas ni cuadros, sin libros ni recuerdos. La nueva vecina era muy habladora, una anciana que había sido operada del corazón. Habló largo rato de sus nietos, enseñó fotos y de repente preguntó: ¿está renovando su casa? ¿Os he oído hablar a ti y a tu marido? Sí. Ha decidido renovar el salón. Bien por él. Mi marido tampoco se pone a ello. No para de posponerlo. Dijo algo más, pero Allison no estaba escuchando. Podía ver el salón tal y como estaba aquella última mañana antes de ir al hospital. El sol en los lomos de los libros, su sillón favorito junto a la ventana, los cuadros en la estantería. Se preguntaba a dónde se lo había llevado todo Dean. ¿Realmente al taller o...? Hubo una tormenta eléctrica en la noche. Los truenos retumbaban muy cerca. Los relámpagos iluminaban la habitación con una luz blanca y nítida. Su vecina roncaba tranquilamente en su litera. Allison se quedó despierta, imaginando cómo mañana desaparecería algo más. Tal vez los viejos discos que habían coleccionado, o la caja de postales, o el álbum de fotografías de sus alumnos. Pieza a pieza, detalle a detalle, como si alguien estuviera borrando metódicamente los rastros de su presencia en su propia casa. El teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Dean. Mañana traerán a los obreros, quitarán el papel pintado. No te preocupes, yo me ocuparé de todo. Habían elegido juntos el papel pintado, gris claro, con un dibujo apenas perceptible. Discutieron sobre los tonos, consultaron al asesor y luego lo pegaron ellos mismos, empapándose de cola y riéndose de las juntas desiguales. Ahora también se convertiría en pasado, como los sillones, los libros, las fotografías. Al otro lado de la ventana se oyó un golpe especialmente fuerte. La puerta crujió en el pasillo. La enfermera de noche estaba haciendo su ronda. En algún lugar del fondo del hospital, el teléfono sonó desgarradoramente, los ruidos habituales de la noche que se habían vuelto tan familiares. Allison se cubrió con la manta, tratando de esconderse de los pensamientos sobre la casa vacía y lo que sustituía a las cosas viejas y familiares. Aquella tarde, el familiar silencio del hospital se vio roto por la sonora voz de una nueva interna. Se llamaba Melanie y había llegado a la planta hacía solo una semana, muy joven, con pecas en la nariz y un mechón de pelo pelirrojo asomando bajo la gorra del uniforme. Allison estaba revisando su historial médico. Esa misma mañana había recibido los resultados de nuevas pruebas. Había algo raro en las cifras, pero no sabía qué era. «Déjame ayudarte con el goteo», se acomodó Melanie habitualmente a su lado, cambiando hábilmente la bolsa de solución. «Oh, ¿estás estudiando laboratorio? Estoy escribiendo un artículo sobre neumonías». «¿En serio?».
Allison acercó el gráfico. Entonces, quizás puedas explicarme algo, justo aquí, en los análisis de sangre. Melanie se inclinó sobre los papeles, su rostro pecoso repentinamente serio. Eso es extraño. Según todos los indicios, tuviste una mejoría significativa hasta hace una semana, pero por alguna razón en los últimos análisis. ¿Qué? No es asunto mío, por supuesto, vaciló la interna frotándose la manga de la bata. Pero los números están un poco mal. Es como si... Se oyeron pasos en el pasillo y Melanie se enderezó apresuradamente. Sandra apareció en la puerta, impecablemente peinada, perfectamente maquillada, con el olor de un perfume familiar. Melanie, te esperan en la sala de curas. Su voz sonaba fría. Y yo misma me encargaré del papeleo de la señora Harvey. Cuando la puerta se cerró tras la aprendiz, Sandra alargó la mano para coger el historial médico. Me llevaré esto. Hay que hacer algunos cambios. Pero yo quería... Descanse un poco, S.R.A. Harvey. Necesita recuperar fuerzas. Por la tarde, Melanie volvió a pasar por la sala, aparentemente para comprobar el goteo. Después de esperar a que su vecina se durmiera, se sentó en el borde de la cama y susurró. He revisado sus pruebas anteriores. Hay claras discrepancias. Verá, con la neumonía, ciertos indicadores deberían cambiar de forma constante, y usted los tiene saltando por todas partes. Es como si alguien los estuviera manipulando. Melanie asintió, mirando nerviosamente hacia la puerta. Sé que no debería estar hablando de esto, pero... Ha estado sucediendo últimamente, especialmente con documentos que pasan por... ¿A través de Sandra? No puedo demostrar nada. La becaria bajó aún más la voz. Pero hubo un caso la semana pasada con el historial médico de la señora Thompson. La retuvieron aquí un mes más debido a unos resultados extraños, y entonces oyó a su marido. Se oyó el ruido de tacones en el pasillo y Melanie se levantó apresuradamente. Tengo que irme, pero estaré pendiente de tus análisis. A la mañana siguiente, durante su ronda, Allison pidió al médico que le enseñara los resultados de los últimos análisis. El joven médico enarcó las cejas sorprendido. ¡Qué raro! No están en el historial. Sandra debería haberlos archivado ya ayer. ¿Quizá deberíamos repetir las pruebas? No veo la necesidad. Basándome en tus lecturas anteriores, necesitas al menos otros 15 días de tratamiento. Aquella tarde, cuando Melanie llegó con el gotero, Allison le enseñó los resultados antiguos a los que había conseguido hacer una foto con su teléfono. Mira, la interna pasó el dedo por los números. Debería haber una mejora justo aquí, y de alguna manera los números son peores. Y estos números no son posibles en absoluto con su condición. ¿Hay algo que pueda hacer para demostrarlo? Técnicamente, no. Solo soy una aprendiz. Melanie se mordió el labio. Pero puedo copiar todos los nuevos resultados y hacer un seguimiento de dónde van los originales. En el pasillo, las enfermeras estaban repartiendo la cena. Olía a comida de hospital y a medicamentos. Al otro lado de la ventana, el día otoñal iba declinando y, en el crepúsculo, el jardín del hospital parecía irreal, como el decorado de un teatro de sombras. ¿Sabes? Melanie ajustó el gotero. Mi madre también es profesora. Y cuando mi padre... En fin, sé lo que es saber que algo va mal pero no poder demostrar nada. Allison le apretó la mano agradecida. En ese momento, la enfermera jefe entró en la habitación. Melanie, ven a la sala de residentes. Sandra quiere hablar contigo. La aprendiz se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. Volveré más tarde. Comprobaré el goteo. Por la noche, Allison no pudo dormir durante mucho tiempo. Su mente daba vueltas a números de pruebas, fragmentos de conversaciones, extrañas incoherencias en documentos. En algún lugar de las profundidades del hospital, el teléfono sonaba desgarradoramente. En la habitación contigua, alguien gemía en voz baja mientras dormía.
Fuera de la ventana crujía la lluvia y las gotas sobre el cristal formaban extraños patrones, como números en análisis falsos, como huellas de las manipulaciones de otra persona con su vida. Allison encontró una ventaja inesperada en la rutina del hospital. Nadie prestaba atención al paciente que pasaba el tiempo con un libro junto a la ventana del vestíbulo. El tomo abierto le resultaba cómodo para observar el puesto de las enfermeras, especialmente el papeleo de Sandra. Melanie resultó ser una ayudante indispensable. Cada vez que traía la medicación se le caían algunos papeles, y Allison se las arreglaba para hacerles una foto con su teléfono. Poco a poco se fue formando una imagen. Los resultados de los análisis iban cambiando después de que el laboratorio los enviara a la sala. «Aquí, mira», susurró Melanie, mostrando furtivamente las impresiones originales del laboratorio. «Y esto es lo que aparece en tu historial después de que el papeleo pase por Sandra». Las cifras eran diferentes, no mucho, pero lo suficiente para justificar un tratamiento más prolongado. Allison recordaba bien las palabras de su marido: «Necesitas un tratamiento completo». Aquella tarde, Allison notó un extraño alboroto en el puesto de enfermeras. Sandra se apresuraba a explicarle algo a un médico anciano, agitando unos papeles. Allison pudo oír fragmentos de frases. «Un caso especial. Requiere un tratamiento prolongado. Las complicaciones pueden ser imprevisibles». Por la noche, Melanie trajo copias de esos documentos. Un informe que decía que era necesario un tratamiento hospitalario de 2 semanas más. La letra de algunas de las cajas le resultaba familiar a Allison. «Es la letra del Dr. Baker», comentó, «pero lleva una semana de vacaciones». Melanie asintió. Vi a Sandra sacar documentos antiguos con su firma. Luego practicó copiándolos durante un buen rato. Allison pidió formularios de prueba en blanco, supuestamente para entender mejor los números. Melanie los había conseguido en el laboratorio y ahora estaban en la mesilla de noche, ocultos bajo los libros. Chance ayudó el martes siguiente. Sandra había dejado la carpeta en su puesto cuando la llamaron urgentemente a otro departamento. Allison, que estaba sentada en el vestíbulo con un libro, consiguió hacer unas cuantas fotos. Entre los papeles encontró un borrador con firmas de prácticas, copias casi perfectas de la firma del Dr. Baker. Melanie tampoco perdió el tiempo. Se había hecho amiga del técnico del laboratorio y ahora podía comparar los análisis originales con los que aparecían en las historias clínicas. Las discrepancias eran cada vez más notables. «Ni siquiera ocultan gran cosa», se resintió la becaria. «Por lo visto, creen que nadie lo comprobará». El jueves, Allison volvió a tener suerte. Oyó a Sandra hablando por teléfono. Estaba junto a la ventana, al fondo del pasillo, y hablaba lo bastante alto como para distinguir las palabras. «Sí, Dean, está todo listo. 2 semanas más por lo menos. No te preocupes. Lo he comprobado todo. Las firmas están perfectas». Allison sacó su teléfono y encendió la grabadora de voz. La calidad de la grabación no era la mejor, pero las palabras se distinguían lo suficiente. Al final de la semana tenía toda una colección: fotos de documentos, grabaciones de conversaciones, copias de análisis. Melanie ayudó a ordenar todo e incluso hizo una especie de gráfico para mostrar cómo variaban las cifras de una versión de las pruebas a la siguiente. «¿Sabes?», dijo la interna mientras miraba el papeleo, «ayer estuve en el laboratorio cuando llegaron tus nuevos análisis. Según ellos, ahora estás prácticamente sano. ¿Y la gráfica? Las cifras son completamente diferentes. Y hay otras 3 pruebas adicionales programadas». Allison volvió a doblar cuidadosamente los papeles en el sobre. Fuera de la ventana lloviznaba, y las gotas en el cristal desdibujaban el contorno del jardín del hospital. En algún lugar, más allá de la valla, Dean seguía sacando cosas de su casa, borrando metódicamente las huellas de su vida en común. Y aquí, en el hospital, Sandra falsificaba documentos con el mismo método, prolongando su reclusión.
Dean llamó por la tarde. Hola, ¿cómo te encuentras? Mejor. Creo que podré salir pronto. No, no. Los médicos dicen que necesitas al menos otras 2 semanas. No puedes arriesgar tu salud. Había una preocupación mal disimulada en su voz. Me pregunto, pensó Allison, si está realmente preocupado por su salud o solo intenta ganar tiempo. Por la noche, cuando la sala estaba en silencio, sacó el teléfono y repasó una vez más las pruebas que había reunido. Fotografías de documentos, grabaciones de conversaciones, copias de pruebas, pequeños fragmentos de verdad que se sumaban para formar una imagen más amplia. ¿Cómo podía reunir las pruebas dispersas para que Dean y Sandra respondieran de sus actos? Las enfermeras nocturnas parloteaban suavemente en el pasillo, el agua goteaba en alguna parte, el viento agitaba las hojas fuera de la ventana. Los sonidos habituales del hospital que se habían vuelto tan familiares. Allison cerró los ojos, escuchando esta sinfonía nocturna y pensando que a veces las batallas más importantes no se ganan por la fuerza, sino con paciencia y atención a los detalles. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre el jardín del hospital, prometiendo más lluvia. Allison estaba sentada junto a la ventana del vestíbulo cuando oyó una voz familiar. Jane Mitchell, la mujer del mejor amigo de Dean, estaba de pie junto a la enfermería, rellenando unos papeles. Al parecer, había venido a visitar a su madre, que se encontraba en la planta de arriba. Jane vio a Allison y dudó, como si tuviera que acercarse o fingir que no la reconocía. Finalmente, se armó de valor y se acercó, tanteando el bolso. «Allison, ¿cómo te encuentras?» «Mejor, gracias. ¿Cómo está Tom?» «Bien». «Sí, está bien». Jane se sentía claramente incómoda. «Escucha, tengo prisa, mamá está esperando». Estaba a punto de darse la vuelta para irse, pero se detuvo de repente. «Sabes, hay algo que tengo que decirte. Tom no lo aprobaría, pero... De todos modos, Dean vino a vernos ayer. Asesoramiento sobre el divorcio». Allison dejó lentamente el libro sobre su regazo. El pasillo estaba en silencio, solo se oía el tintineo lejano de los platos de la alacena. «Tom lo convenció de no hacerlo, en realidad», agregó Jane apresuradamente. «Dijo que tenía que hablarlo contigo, pero Dean ya se ha decidido. Dijo que se presentaría la semana que viene». «¿Mientras estoy en el hospital?» «Sí. Además...» Jane bajó la voz. «Ya ha encontrado piso. Se está mudando con una mujer, una administradora del hospital». En ese momento Sandra apareció por la esquina. Maquillaje impecable, tacones repiqueteando en el suelo de baldosas. Jane se asustó y guardó silencio. «Señora Harvey, no puede quedarse sentada en el vestíbulo mucho tiempo». La voz de Sandra sonaba profesionalmente cariñosa. «Déjeme llevarla a la sala». «Tengo que irme», murmuró Jane. «Que te mejores». Se alejó a toda prisa y Allison se dirigió lentamente a su habitación, apoyándose en la pared. Los retazos de la conversación, el divorcio, el piso, la semana siguiente, le daban vueltas en la cabeza. El día se alargaba interminablemente. Cuarto, almuerzo, nuevos medicamentos. Su compañera de piso intentaba entablar conversación, pero Allison se limitaba a asentir distraídamente. Hacia la noche, Melanie entró y se sentó en el borde de la cama, fingiendo comprobar el goteo. «Te he oído hablar con la señora Mitchell. Lo siento, no estaba espiando a propósito». «No pasa nada. Todo el mundo lo sabrá pronto de todos modos». «¿Sabes? Sandra estaba ayer rellenando unos papeles para el alquiler», bajó la voz la becaria. «Vi los papeles en su escritorio. La dirección está en la calle Maple Street, un barrio acogedor con pequeños cafés y tiendas de antigüedades. Dean y él solían pasear por allí los fines de semana, mirando los escaparates, haciendo planes. Ahora iría con otra persona. Por la tarde, Sara, su compañera de clase, llamó. «Allison, siento molestarte, es que...» En fin,
Dean ha venido hoy al colegio. Recogió tus cosas de la sala de profesores. ¿Qué cosas? Libros, algunas carpetas de apuntes, dijo que las pediste. También dejó una declaración sobre tu marcha, con fecha del comienzo de tu enfermedad. Allison se tapó los ojos. Los libros de la sala de profesores eran sus publicaciones favoritas, con las que solía preparar las clases, los esquemas que había estado recopilando durante años, los planes de clase para el curso siguiente. No firmé ninguna solicitud. Creía que sí. Sara podía oír la simpatía en su voz. Pero tenía tu firma, una muy parecida. Una firma muy parecida, como las que aparecían en su historial médico. Allison recordó cómo Sandra se había entrenado para copiar la letra de la doctora Baker. Se preguntó cuántos documentos más con firmas falsificadas habría por ahí esperando a ser encontrados. Por la noche cayó una tormenta. Los relámpagos brillaban en la habitación con una luz blanca y dura y los truenos retumbaban cerca. Allison se quedó despierta, escuchando el sonido de la lluvia y pensando en cómo metódicamente, paso a paso, la estaban borrando de su propia vida, su casa, su trabajo, su futuro. Todo se había desmoronado como un castillo de naipes mientras yacía aquí, tragando la medicación recetada por Sandra. Las enfermeras nocturnas parloteaban suavemente en el pasillo. El agua goteaba de un grifo defectuoso. El hospital vivía su habitual vida nocturna, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban entre sus paredes. La tarde otoñal descendía lentamente sobre el jardín del hospital. Allison estaba de pie junto a la ventana, al fondo del pasillo, observando cómo caían las últimas hojas de los árboles casi desnudos. Era su lugar preferido, un sitio raro para estar, y la enfermería se veía claramente desde la esquina. Fuera lloviznaba y las gotas en el cristal desdibujaban el contorno del aparcamiento del hospital. Allison estaba a punto de volver a su habitación cuando vio una figura familiar, Dean, que cruzaba el patio a paso ligero. Pero en lugar de entrar por la entrada principal, giró hacia el porche de servicio. Allison avanzó con cautela por el pasillo. El puesto estaba vacío. Era la hora de cenar y la mayoría del personal se había ido a sus habitaciones. Solo estaba encendida la luz de la habitación del residente. La puerta estaba entreabierta y se oían voces con claridad. Allison se apoyó en la pared de la esquina, intentando respirar lo más silenciosamente posible. ¿Estás segura de que nadie se dará cuenta del interruptor? La voz de Dean sonaba preocupada. No te preocupes, habló Sandra con su habitual seguridad. No es la primera vez que hago esto. La clave está en ajustar correctamente las lecturas. Mira, aquí están los datos en bruto del laboratorio y esto es lo que va a estar en su gráfico. Crujido de papeles, el crujido de una silla. ¿Y si pide un examen independiente? No lo hará. La voz de Sandra tenía un toque de irritación. Te quedarás aquí un año, se lo garantizo. Para entonces ya habrás acabado con la casa. Sí, sobre la casa, Dean se quedó callado. He sacado casi todo. Lo que queda son los electrodomésticos y algunas cosillas. ¿Y los papeles? La demanda de divorcio está lista. La presentaré la semana que viene mientras ella esté aquí. Así será más fácil. Buena chica, dijo Sandra en voz baja. Sabes, tenemos suerte de que esté enferma ahora. El momento más oportuno. El sonido de un beso. Una risa tranquila. Por cierto, tengo las llaves del nuevo piso, continuó Sandra. Podemos mudarnos mañana. Solo tengo que arreglar algunas cosas más con su seguro médico. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya que la tenemos aquí, ¿por qué no aprovechar al máximo la situación? Conozco un par de maneras. Allison sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se oyeron pasos en el pasillo. Algunos miembros del personal volvían de cenar. Se acercó cautelosamente a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo el patio del hospital en una borrosa mancha gris. A lo lejos,
Los coches tocaban el claxon y el sonido parecía tan irreal como la conversación que había oído. En el bolsillo de su bata había un teléfono con la grabadora encendida. Allison lo sacó con manos temblorosas y comprobó la grabación. Las voces estaban apagadas, pero las palabras eran claras. Por la noche, Melanie se pasó con un gotero. Allison le pasó el teléfono en silencio. «Ya está», susurró la interna cuando terminó de escuchar la grabación. «Ahora lo tenemos todo. Las pruebas falsas y la confesión. ¿Crees que es suficiente?» Para el médico jefe, más que suficiente. Melanie ajustó su intravenosa. «Sabes, mi madre siempre dice que lo peor no es la traición, sino lo metódicamente que se hace». Finalmente oscureció fuera de la ventana. El hospital se hundía en su ritmo vespertino habitual. Voces apagadas en los pasillos, el susurro de las ruedas de los carros de medicinas, el chirrido de los instrumentos en las salas más alejadas. Las luces de la habitación de los residentes seguían encendidas. Allison se los imaginó allí sentados, Dean y Sandra, inclinados sobre su historia clínica, planeando su futuro. Me pregunto de qué estarían hablando ahora. Quizá discutiendo qué muebles pondrían en el nuevo piso, o decidiendo qué más sacarían de su casa y de la de Dean mientras ella yacía aquí, confiando en las pruebas falsas. Durante la noche, volvió a llover. Las gotas tamborileaban en los aleros y el sonido se fundía con el tic-tac del reloj de pared. Allison se quedó despierta, escuchando la monótona melodía y pensando en lo extraña que era la vida. A veces había que estar encerrada en una habitación de hospital para darse cuenta de lo que ocurría fuera. Las enfermeras de noche pasaban de vez en cuando por el pasillo. Alguien en la habitación de al lado gemía en voz baja mientras dormía. Los sonidos habituales del hospital que ya había aprendido a reconocer. Y en algún lugar entre ellos estaban los pasos de Sandra, siempre seguros, siempre decididos. Los pasos de una persona que, metódicamente, día tras día, construía su felicidad sobre la desgracia de los demás. El pasillo del hospital parecía inusualmente silencioso en las horas de la mañana. Allison caminó lentamente hacia el despacho del médico jefe, apoyándose en la pared. En sus manos aferraba un sobre de documentos, resultados de pruebas, fotografías, notas de conversaciones. Melanie caminaba a su lado apoyándola bajo el codo. El sol apenas traspasaba las persianas de las ventanas, rayando el suelo en rayas de luz y sombra. En algún lugar de la parte trasera del edificio se oían los sonidos habituales del hospital. El tintineo de los platos en la cafetería, las voces apagadas de las enfermeras, el arrastrar de las zapatillas sobre el suelo de baldosas. El doctor Stevens, un hombre corpulento de sienes canosas, escuchaba atentamente, estudiando papeles. Su despacho olía a café y a algún tipo de medicamento, y de las paredes colgaban diplomas médicos enmarcados. ¿Y cuánto hace que empezó a reunir estas pruebas? Se quitó las gafas, limpiándoselas cansinamente con el borde de la bata. Alrededor de una semana, Allison enderezó la arruga de su bata de hospital. Al principio solo notaba las discrepancias en los laboratorios. Luego, dejó de hablar. Se oyeron pasos familiares al otro lado de la puerta. El ruido de los tacones de Sandra traspasó el despacho y se silenció al final del pasillo. Aquí es donde se ve especialmente bien la falsificación. Se inclinó Melanie sobre el escritorio, señalando las cifras de los documentos. Compare los números de los análisis originales y los de la ficha del paciente. El médico jefe se tomó un largo rato para leer los papeles, frunciendo cada vez más el ceño. Encendió la grabación del dictáfono y la escuchó 2 veces. Sabe, se reclinó en su silla. En 30 años de trabajo he visto todo tipo de cosas, pero hacerlo así, metódico. Al otro lado de la ventana empezaba un típico día de hospital. Los camilleros hacían rodar carros con ropa limpia, las enfermeras se apresuraban con los procedimientos matutinos y en algún lugar el teléfono sonaba desgarradoramente.
Tengo que revisarlo todo a fondo. El doctor Stevens empezó a meter los papeles en una carpeta. Déjamelo a mí, y no digas ni una palabra a nadie todavía. Los tacones volvieron a sonar en el pasillo, ahora más cerca. Sandra pasó por delante del despacho, tarareando algo para sí misma. Su perfume dejaba una estela familiar en el aire, el mismo aroma que Allison había olido tantas veces en las camisas de su marido. El día avanzaba lentamente. Allison estaba sentada en su habitación, repasando mentalmente la conversación de la mañana. Entró una enfermera con una vía, trajeron la comida, alguien llamó por teléfono, lo de siempre, pero ahora cada sonido, cada movimiento parecía tener un significado especial. Hacia el anochecer, Melanie entró en la habitación. El médico jefe convoca una reunión urgente. Han llamado a Sandra al despacho. ¿Y Dean? Vino esta tarde. Estaban hablando en la sala de residentes, discutiendo unos papeles. Luego se fue. El pasillo estaba inusualmente concurrido. El personal estaba reunido en torno a la enfermería, hablando en voz baja. Se oían frases sueltas a través de la puerta. No puede ser. Siempre parecía tan profesional. ¿Y qué marido? Allison cerró los ojos. Volvió a su mente el rostro de Dean, la última vez que lo había visto. Había dicho algo sobre las reformas, sobre hacer las cosas por su propio bien. En sus ojos había una extraña mezcla de culpa e impaciencia. Por la noche, el doctor Stevens llamó. SRA. Harvey. He comprobado toda la documentación. Habrá una vista formal mañana por la mañana. Se le pedirá que asista. ¿Y Sandra? Está suspendida por el momento. Y sí, hemos contactado con su médico de cabecera. A juzgar por las pruebas actuales, es posible que te den el alta en los próximos días. Era una noche sin luna. Las últimas hojas de otoño crujían tras la ventana y los coches tocaban el claxon a lo lejos. Allison estaba despierta, escuchando los sonidos familiares del hospital. Mañana todo cambiaría, tanto aquí, en el hospital, como allí, en su casa y en la de Dean, que él había vaciado metódicamente mientras ella yacía aquí. Las luces de servicio brillaban suavemente en el pasillo, proyectando sombras borrosas en el suelo. El agua goteaba en alguna parte. La camilla que hacía rodar la enfermera de noche crujía silenciosamente. El hospital vivía su habitual vida nocturna, pero ahora no había el familiar ruido de tacones, ni el olor del perfume de Sandra, ni el sonido de su voz segura en el puesto de enfermeras. La sala de conferencias de la tercera planta del hospital se utilizaba habitualmente para las sesiones informativas matinales y la revisión de casos. Ahora estaba reunido allí un comité poco habitual: el médico jefe, los jefes de departamento, el abogado del hospital y un representante del sindicato de enfermeras. Allison estaba sentada junto a la ventana, observando cómo revisaban los documentos y hablaban en voz baja entre ellos. Melanie estaba sentada a su lado, tirando nerviosamente de la manga de la bata. En el escritorio, un poco apartada de las demás, estaba sentada Sandra, desacostumbradamente pálida pero impecablemente arreglada. Las persianas de las ventanas estaban entreabiertas y el sol de otoño iluminaba el suelo. En el pasillo se oían los ruidos habituales del hospital: pasos, voces, el crujir de las ruedas de las camillas. Era un día normal, pero el ambiente en el pasillo era cada vez más tenso. El médico jefe estaba examinando los historiales médicos, comparando los análisis originales con los archivados con los documentos. El abogado anotaba algo en su cuaderno, intercambiando de vez en cuando miradas con el representante sindical. Señorita Osborne, la voz del jefe médico sonaba cansada. ¿Puede explicar estas discrepancias en la documentación? Sandra se alisó una arruga de la falda. Puede que haya habido algún error de papeleo. Tenemos muchos pacientes. A veces hay solapamientos. ¿Solapamientos? El médico jefe enarcó una ceja. ¿Esto también es una superposición? Encendió la grabación del dictáfono.
Las voces resonaron en la silenciosa sala. Una conversación sobre pruebas falsas, planes para mantener al paciente más tiempo en el hospital, una discusión sobre el seguro. Sandra permanecía inmóvil, con los dedos blancos de tensión apretando el asa del bolso. En ese momento se abrió la puerta y Dean se plantó en el umbral. «Siento llegar tarde». Se dirigió a una silla libre, evitando cuidadosamente la mirada de su mujer. «Me han llamado urgentemente». «Sí, señor Harvey», le interrumpió el abogado, golpeando el escritorio con su bolígrafo. «Estamos discutiendo la situación con los papeles de su esposa. Más concretamente, la falsificación de los mismos». Un rayo de sol se filtró a través de las persianas y cayó sobre la mesa, resaltando los papeles extendidos, análisis originales, copias con cifras corregidas, informes con firmas falsificadas. «Creo que todos comprendemos la gravedad de la situación». Se quitó las gafas el médico jefe, frotándose el puente de la nariz con cansancio. Falsificación de historiales médicos, retención ilegal de un paciente, fraude al seguro. Los tacones volvieron a sonar en el pasillo mientras algunas enfermeras se apresuraban a realizar sus tareas. El sonido, tan parecido al de los pasos de Sandra, le hizo estremecerse. La reunión duró varias horas. La abogada leyó los cargos, el representante sindical se opuso, los jefes de planta miraron los documentos y negaron con la cabeza. Allison miró por la ventana hacia el patio del hospital, donde las enfermeras tendían la ropa, las enfermeras se apresuraban a realizar sus tareas, los coches iban y venían. La vida normal del hospital transcurría como de costumbre, ajena al drama que se desarrollaba en la sala de conferencias. Al anochecer, todo había terminado. Sandra había sido suspendida a la espera del resultado de la investigación de asuntos internos. El médico jefe dijo algo sobre remitir los materiales a las autoridades competentes, sobre la posible revocación de la licencia, sobre las consecuencias legales. Dean se sentó en silencio en su rincón, evitando mirar a su mujer. Cuando todos empezaron a dispersarse, intentó acercarse a Sandra, pero el abogado lo detuvo. «Señor Harvey, será mejor que se abstenga de ponerse en contacto con la señorita Osborne hasta que finalice la investigación». El pasillo estaba desacostumbradamente silencioso. Allison caminó lentamente hacia su habitación, apoyándose en la pared. Fuera de las ventanas el crepúsculo se desvanecía y las luces del jardín del hospital estaban encendidas. A lo lejos se oía la sirena de una ambulancia que le recordaba que la vida seguía con sus enfermedades y sus recuperaciones, sus dramas y sus rutinas. Por la noche, Melanie vino con un gotero. Sandra ni siquiera se disculpó. Ha hecho las maletas y se ha ido. Ni siquiera se despidió de nadie. En el pasillo, las enfermeras estaban repartiendo la cena. Olía a comida de hospital y a medicamentos. Los sonidos habituales de la noche, solo que ahora no había el familiar ruido de los tacones, ni la voz segura de las enfermeras, ni perfumes caros. En el jardín del hospital aún quedaban las últimas hojas del otoño, puntos brillantes contra el cielo gris. Allison estaba sentada en su banco favorito bajo el arce cuando vio acercarse a Dean. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, como hacía siempre que estaba nervioso. Se sentó a mi lado, sin hacer contacto visual. Olía a aceite de máquina y a fatiga. Debía de venir directamente del taller. Estuvieron un rato en silencio, escuchando el susurro del viento en las copas de los árboles. «¿Por qué has hecho eso?». Su voz sonaba apagada. «Podrías haberme hablado». «¿Me habrías escuchado?». En el patio del hospital, un camillero hacía rodar una camilla vacía. En algún lugar del piso de arriba, una ventana se cerró de golpe y una ráfaga de viento arrancó algunas hojas de un arce. Giraron lentamente en el aire antes de caer al suelo húmedo. «Lo hice todo por ti». Dean se frotó el puente de la nariz. «Tú mismo dijiste que estabas cansado de nuestra casa, de estas cosas viejas». «¿Cuándo dije eso?». «El año pasado, o
El año anterior, no importa, agitó la mano. Lo principal es que quería lo mejor, nuevas reformas, nuevos muebles. ¿Una nueva vida? ¿Con Sandra? Se estremeció como si le hubieran abofeteado. Una joven pareja con un bebé apareció en el jardín del hospital, aparentemente de camino a visitar a uno de los pacientes. El bebé daba saltitos intentando atrapar las hojas que caían, y su risa sonaba fuera de lugar en aquel silencio gris de otoño. Escucha. Dean se acercó un poco más. Hablemos de esto con calma. Puedo explicarlo todo. Con Sandra, fue solo un accidente. No queríamos hacerte daño. ¿Por eso decidisteis fingir las pruebas? ¿Para mantenerme en el hospital mientras montaban su nido? No, no es por eso. Se pasó una mano por el pelo. Estábamos muy preocupados por tu salud. Sandra dijo que con síntomas así necesitas estar más tiempo tumbada. Y moviéndote, bueno, pensé que así sería más fácil. Para todos. Una enfermera se acercó al banco. No Melanie. Otra, desconocida. SRA. Harvey. Es hora de sus tratamientos. Yo la acompaño. Dean se levantó, tendiéndole la mano. No hace falta. El pasillo olía a medicina y cloro. Caminaron en silencio. Allison delante, agarrada a la pared, Dean 2 pasos por detrás, como si dudara en acercarse. ¿Sabes? Se detuvo en la puerta de la habitación. Realmente te amaba, ¿no? Es solo que las cosas de alguna manera han cambiado. Sí, sobre todo los números de mis laboratorios. Fuera de la ventana empezaba a llover de nuevo. Las gotas tamborileaban en los aleros, creando un monótono ruido de fondo. En algún lugar del fondo de la sala, el teléfono sonaba con lujuria. Las enfermeras estaban repartiendo el almuerzo, con olor a sopa de hospital y a otoño húmedo. Allison. Dean se acercó, bajando la voz. Quizás no sea demasiado tarde para arreglar esto. Hablaré con el médico jefe, le explicaré lo de los análisis, le diré que fue un error. El piso de la calle Maple también fue un error, y la firma falsificada en la carta de dimisión. Retrocedió como de un golpe. ¿Dónde? Ya no importa. Se volvió hacia la puerta de la cámara. Será mejor que te vayas, Dean, y dile a Sandra que se prepare para el procedimiento. Creo que la junta médica estará muy interesada en su modus operandi. Espera, la agarró del brazo. Hablemos al menos. Te lo explicaré todo, te contaré cómo ha salido todo. ¿Cómo resultó qué? ¿Falsificando documentos? ¿Robando cosas de la casa? ¿O tus planes para mi seguro? Melanie apareció en el pasillo con una intravenosa. Cuando los vio, se quedó inmóvil un segundo y luego se dirigió decidida hacia la habitación. Señor Harvey, no puede estar aquí. El horario de visitas ha terminado. Dean soltó lentamente los dedos. Se quedó allí un segundo más, mirando a su mujer como si quisiera decir algo. Luego se volvió y caminó hacia la salida, encorvado, con los hombros caídos, tan distinto del hombre seguro de sí mismo que había sido una semana atrás. La tarde caía sobre el hospital, tiñendo las ventanas de un azul intenso. La habitación estaba silenciosa y fresca. Melanie colocó la vía en silencio, mirando de reojo a su paciente. Mi madre dice que a veces hay que dejarse llevar, sin explicaciones, sin excusas, solo dejarlo ir y seguir adelante. Fuera de la ventana, la lluvia retumbaba. En algún lugar del pasillo, las enfermeras parloteaban, los instrumentos tintineaban, las ruedas de las camillas crujían. Los sonidos habituales del hospital que se habían vuelto tan familiares con el paso de las semanas. La mañana del alta fue inesperadamente soleada. Allison metió algunas cosas en el bolso, libros, una bata, zapatillas y la bufanda que le había regalado Melanie. Al otro lado de la ventana crujían las últimas hojas del otoño y su susurro tenía algo de inquietante y tranquilizador. La rutina del hospital seguía como siempre. En algún lugar del pasillo se estaba sirviendo el desayuno, se oían las voces familiares de las enfermeras,
Los instrumentos tintineaban. Era lo mismo de siempre, solo que ahora esos sonidos ya no formaban parte de su vida. Melanie la ayudó a prepararse, ajustándose de vez en cuando el gorro. Voy a llamar a un taxi. No está muy lejos de casa, pero... a casa. Era extraño pensar en ello después de tantas semanas en el hospital. ¿Cómo era ahora, después de que Dean había sacado casi todos los muebles? ¿Qué quedaba de su antigua vida? Un taxi esperaba frente a la entrada principal. El conductor, un hombre mayor de ojos amables, ayudó a meter la bolsa en el maletero. Melanie se quedó en el porche, frotándose la manga del abrigo del uniforme. Llámame si necesitas algo. Tienes mi número, ¿verdad? La ciudad que había tras la ventanilla del coche le parecía desconocida, a pesar de que solo habían pasado unas semanas. Habían aparecido nuevas señales, las últimas hojas habían caído de los árboles, la gente se envolvía en chaquetas de invierno. El otoño iba tomando forma. La casa la recibió con un sonoro silencio. Allison permaneció de pie en el pasillo durante largo rato, indecisa de seguir adelante. Finalmente, se recompuso y abrió de un empujón la puerta del salón. Estaba vacío. Paredes desnudas con rectángulos claros de cuadros borrados, papel pintado rasgado en un rincón. Al parecer, Dean había empezado la reforma pero no la había terminado. Restos de muebles movidos en el suelo, un ligero olor a polvo de obra en el aire. No había sofás, ni sillones, ni mesa de centro. Las estanterías habían desaparecido, junto con los libros. Solo quedaban las espigas en las paredes, como mudos testigos de que aquello había sido un nido acogedor, su nido compartido. En el alféizar de la ventana había una flor olvidada en una maceta de barro, un pequeño pelargonio que habían comprado en primavera en el mercado de flores. Por algún milagro seguía floreciendo, lanzando obstinadamente inflorescencias de color rosa brillante al vacío de la habitación. La cocina tenía un poco mejor aspecto. Los armarios y la cocina seguían allí, pero habían desaparecido todas las pequeñas cosas que daban vida al lugar. Las tazas de cerámica, la colección de imanes de la nevera, la vieja cafetera que habían comprado en su primer año de matrimonio. El dormitorio estaba vacío y zumbaba. Quedaba la cama, enorme, que ahora parecía ridícula en la habitación vacía. Había un trozo de papel en el suelo y Allison lo recogió. Un cheque de una tienda de muebles, fechado la semana pasada. Al parecer, Dean ya había amueblado el nuevo piso. Caminó despacio por la casa, observando la ausencia de cosas familiares. Habían desaparecido todas las fotos de la boda, las vacaciones y los álbumes escolares. Tampoco estaban los recuerdos que habían traído de sus viajes. Incluso había desaparecido la vieja tela escocesa que había tejido su abuela. El estudio estaba vacío, solo quedaba el escritorio, sin cajones. El ordenador había desaparecido, junto con la impresora y las pilas de material de estudio. En la pared quedaba el rastro de un calendario, un rectángulo de papel pintado de color más claro. La puerta principal crujió al abrirse. Alguien había metido la llave en la cerradura. Allison se quedó inmóvil, escuchando. Se oyeron pasos familiares en el pasillo. ¿Ya estás aquí? Dean se detuvo en el umbral del estudio. Pensé que me darían el alta más tarde. Decidieron que ya estaba bien. Se movió de un pie a otro, sintiéndose claramente incómodo en esta casa vacía. Quería terminar las reformas a tiempo. ¿Y la mudanza? Allison. No. Levantó una mano. Solo dime, ¿qué más piensas recoger? Miró a su alrededor, como si viera los resultados de su trabajo por primera vez. Los electrodomésticos, supongo, y algunas cositas más. Pequeñas cosas, repitió ella. Nuestras vidas se han convertido en pequeñas cosas que simplemente se pueden sacar. Fuera de la ventana, empezaba a llover otra vez. Las gotas tamborileaban en los aleros, igual que en el hospital, solo que aquí el sonido parecía más fuerte, más nítido.
En la casa vacía, todos los sonidos eran diferentes. Te dejo las llaves. Dean colocó el paquete sobre la mesa vacía. Y las escrituras de la casa. Siempre ha estado registrada a tu nombre, así que... Gracias por preocuparte. Se quedó parado un momento más, como si quisiera añadir algo. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Sus pasos retumbaron en las habitaciones vacías. La puerta principal se cerró de golpe y la casa volvió a quedar en silencio. Allison se acercó a la ventana. Un pelargonio descuidado seguía floreciendo en el alféizar de la ventana, el único ser vivo en aquel reino de vacío. El bufete estaba en un viejo edificio de ladrillo que daba al parque. Allison estaba sentada en un cómodo sillón de cuero, mirando las hojas caídas del exterior de la ventana mientras el abogado repasaba el papeleo. Bueno, allá vamos. Robert Cohen dejó la carpeta a un lado. Tenemos pruebas de historiales médicos fraudulentos. Hay un informe de la junta del hospital y hay una lista de objetos sacados de la casa sin su consentimiento. Sobre la mesa había fotos de su salón, antes y después. Allison recordaba haberlas tomado hacía un año, sin darse cuenta de que se convertirían en pruebas en el proceso de divorcio. Sandra ha recibido el alta del hospital. Pasó el dedo por el borde de la mesa. Parece que hay otros procedimientos de licencia médica en curso. Eso jugará a nuestro favor, anotó Cohen en su libreta. Lo mismo ocurrirá con el intento de fraude al seguro. Ahora veamos la lista de cosas que quieres recuperar. Allison sacó una hoja de papel doblada. Llevaba días haciendo la lista, recordando cada cosa importante de sus vidas pasadas. La tela escocesa de su abuela, su colección de discos viejos, álbumes de fotos, libros con notas en los márgenes. Los niños jugaban en el parque al otro lado de la ventana. Sus risas se oían incluso a través de las ventanas cerradas. El otoño era sorprendentemente cálido, como si la naturaleza intentara compensar a la gente por todas sus pérdidas y decepciones. Tu marido, exmarido, ya ha aceptado negociar. Cohen repasó la lista. Creo que se da cuenta de que es mejor resolver las cosas pacíficamente. Dean llamó una semana después. Se reunieron en un pequeño café cerca de su casa, ahora solo suya. Parecía agotado, con sombras bajo los ojos. Toma, puso las llaves del garaje sobre la mesa. Todo lo que saqué está ahí dentro. Puedes llevarte lo que quieras. El garaje olía a aceite de máquina y a polvo. Las cosas estaban amontonadas como estaban. Libros, álbumes, vajilla. Su viejo sofá estaba en un rincón con cajas de fotos y papeles encima. ¿Y el resto? Allison miró alrededor de la habitación. ¿Dónde está el plate de la abuela? ¿Dónde están los discos? En el piso. Quiero decir, los traeré. Desvió la mirada. Mañana. Ordenó metódicamente sus pertenencias, poniendo lo que quería conservar en cajas separadas. Libros que recordaban sus primeros años juntos. Álbumes de fotos con momentos felices, los que eran reales. La vieja cafetera que había preparado fielmente su café matutino durante tantos años. Dean cumplió su palabra. Al día siguiente trajo el resto. La tela escocesa estaba en una bolsa de la tintorería. Los discos estaban cuidadosamente empaquetados en una caja. «¿Sabes?», se arrugó en el umbral de la puerta. Sandra se fue. Justo después de que la despidieran. Ni siquiera se despidió. Allison permaneció en silencio, mirando los sobres de discos. Su primer baile en la boda había sido con uno de ellos, una vieja balada sobre el amor y la fidelidad. Era curioso cómo el significado de las canciones cambiaba con el tiempo. La casa volvía lentamente a la vida. Nuevos muebles ocupaban los lugares de los antiguos, diferentes, pero también acogedores. Aparecieron nuevos cuadros en las paredes, nuevos libros en las estanterías. Solo la tela escocesa de la abuela permanecía igual, sobre el nuevo sofá, conservando el calor del pasado. Allison miró las fotos que había guardado, preguntándose con cuáles se quedaría. Decidió conservar algunas, no por sentimentalismo, sino como recordatorio de que en la vida todo cambia,
aunque parezca eterno. En el colegio la acogieron muy bien. Sus compañeros evitaron con delicadeza interrogarla, pero la rodearon de cariño y atención. El nuevo material didáctico ya estaba sobre la mesa. Alguien se había encargado de ello con antelación. Por las tardes se sentaba en el renovado salón a escuchar viejos discos en el nuevo tocadiscos. Al otro lado de la ventana, el atardecer familiar de la ciudad bullía y las luces del parque de enfrente estaban encendidas. El proceso de divorcio había transcurrido con rapidez y sin dramas innecesarios. Dean no había discutido sobre la propiedad, no había intentado rebatir las reclamaciones de ella. Tal vez se sentía culpable, o tal vez solo quería terminar la historia antes. El invierno llegó pronto aquel año. Las primeras nieves cubrieron la ciudad con un manto blanco, ocultando las huellas de los cambios otoñales. El pelargonio rescatado seguía floreciendo en el alféizar de la ventana, pero ahora se le habían unido otras flores, y sus manchas brillantes animaban la habitación durante los cortos días de invierno.